me han ido viendo por aquí, ¿verdad? Me llamo Josep Gimbernat, soy de Gerona, se me nota supongo por el acento, aunque hable castellano. Y bueno, desde los 20 años estoy trabajando y practicando con todo tipo de técnicas de crecimiento personal para conocerme primero a mí mismo, para mí, y luego cuando vi que me gustaba mucho este tema y la gente decía que como no callaba mejor que lo explicara, pues empecé a dar primero conferencias, luego clases y de diferentes temas. Hoy os propongo que hablemos de numerología, y ahora veréis de qué va, porque seguramente que es posible que habéis oído hablar del nombre, pero hay muy poco conocimiento sobre ello. Que conste que incluso en mi caso, yo empecé con astrología, con meditación, cosas, ¿vale? Pero la numerología no hace tanto. Pensad que ya tengo casi 60 años, 59, y empecé a los 20, o sea, llevo unos cuantos años. Y la numerología la conozco bien desde hace solo unos 10 o 12 años. O sea que soy jovencito en numerología. En astrología soy bastante antiguo, en esto no tanto. Precisamente por eso, porque es poco conocida. Y lo poco que hay, si buscáis en internet numerología, lo veréis, lo poco que hay es demasiado simple, simplificado. Entonces, si quieres conocerte a ti mismo y buscas quién soy yo en numerología, por ejemplo, en internet, veréis que te dicen cómo calcular un número tuyo, quién eres, no sé qué, y si lo lees dices, sí, claro, soy yo eso. Más o menos. Seguro que te dicen eres mujer. Tienes dos ojos, una nariz y están más o menos a esta altura. Pero más no te dicen, porque es la numerología, sí, verdad. Yo, como veía eso, la numerología no me interesaba estudiarla. Pasaba de ella, era toda una tontería eso. ¿Dónde has estudiado numerología? ¿Perdón? ¿Dónde has estudiado numerología? Estoy hablando en castellano, no Sí, por sí, nada, no. sino por eso. No, tranquila, podéis hablar en catalán. Lo digo porque, aparte de que aquí hay personas de castellano, pero que parece ser que todo el mundo entiende catalán, es que te lo estoy grabando para Eurovisión. Toma ya. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Tengo un canal de YouTube donde hay muchos en Sudamérica, muchas personas que lo están siguiendo en Sudamérica. Entonces, si hablo catalán no se van a enterar. No va a enterarte nada. Es mucho, ¿vale? No por nada más. Entonces, y además doy cursos online y también se hacen en castellano. Por esta razón. A ver, la primera era, sí, ¿dónde he estudiado esto? Sí. Numerología, quizás habréis oído hablar de la numerología tántrica, que esa es la que más se ha divulgado, porque es chupadísima, facilísima de hacer y se aprende en menos de, bueno, muy poco rato, se hace en un fin de semana, pero en menos de año. Pero es la que os digo que es muy poco completa. Entonces existe también la numerología pitagórica, que esa es bastante complicada. Yo la leí, la aprendí, dije, hostia, qué complicado, y lo dejé de lado. Y luego tuve la suerte de conocer a una maestra, una numeróloga, se llama Martine Cockatrice. Yo también, Pero entonces ya sabes de qué va. Sí, qué preciosa. Es para enamorarse, no solo de ella, que también, no solo de ella, sino de su numerología. Que es como una suma de muchas numerologías que ha ido aprendiendo y de varios maestros y ha ido enseñando. Para mí es la más completa y es de las que os voy a hablar. Y no os asustéis, que no tiene nada de complicado. Así como he dicho, la numerología tántrica es muy simple, demasiado. La pitagórica es complicada, demasiado para el público en general. Esta numerología de Cockatrice, si uno quiere, puede aprenderlo para dedicarse a ello, claro. Pero si es solo para ti mismo, ya lo veréis. Eso de lo que os quiero hablar es preciosa, muy completa, te da mucha información y es muy fácil. Sumas y restas, no hay que hacer nada complicado. Esa es una ventaja. Así como en astrología os diría, si queréis saber de astrología necesitáis estudiar de verdad, mínimo de un par de años, ¿vale? Sí, astrología, pero te puedo decir que es complicada. Es mucho más detallada todavía, pero muy complicada. La numerología, esta no la enseño en 12 clases. Siempre en 12 clases de media y se aprende, no hay problema. Bien, podéis ir haciendo preguntas, porque si no me frenáis, yo tengo la tendencia a hablar mucho, tengo el 3, porque cuando sepan que numerología sabréis de qué va. ¿Ves de qué me has hablado ya? Pues no he dicho nada, ¿de qué ha hablado? Vale. Pues yo tengo esa tendencia también por suerte o por desgracia, por lo tanto podéis ir, no esperéis a preguntar al final, porque a lo mejor no hay final. En cuanto se os ocurra cualquier duda, porque esa es la idea. Gracias. Cuando se os ocurra cualquier duda que tengáis, decídmelo, ¿vale? O levantad la mano, señor, ¿puedo preguntar algo? Bien, la numerología
es muy amplia, se puede usar para muchas cosas. Pero yo quise proponer aquí, como veo que hay muchos hombres, la mayoría, ¿vale? O sea, muchas madres, no solo porque sea el casal de la dona, de la mujer, ¿no? Sino también porque aquí es donde hay próximas madres, felicidades, y hay seguro que más de una madre. Entonces, os quería proponer la charla de hoy, cómo aplicar la numerología, un poco qué es la numerología, pero cómo se puede aplicar para ayudar en el crecimiento de tus hijos, en su educación. Que conste que solo es un apartado de cómo usar la numerología, porque lo puedes usar para conocerte a ti, para conocer a tu pareja, para saber por qué os entendéis o no os entendéis, para entender si tenéis socios o socias de negocio, compañeros de trabajo, es igual. O, si quisierais, pues para convertirse en numerólogos. Que conste que de astrólogos hay muchísimos, de numerólogos hay pocos, o de numerólogas, así como tarotistas y astrólogos. Está todo lleno, por todas partes. Que conste que de numerólogos, los que haya formado Martín Cocates, los que estoy formando yo, pero hace poquito, o sea, pocos años, entonces hay poquitos. Todavía no está ocupado el mercado laboral. Lo digo para si a alguien le interesa saber que eso es una posibilidad. ¿Y si buscamos una...? Claro, hoy día todo el mundo busca trabajo, pues yo formo a gente para que luego haga eso. Yo prefiero ser profesor que intérprete de numerología o de astrología. Y me dedico a eso, a dar clases de enseñanza y formación. Y aparte, quien quiere, pues evidentemente la interpreto, el tema numerológico, la astrología, esto que habéis visto, este papel que hay aquí, pues es parte de lo que hago. Pero lo que prefiero es enseñar, es lo que veo como más... Porque un curso de numerología es una enseñanza que te sirve para ti, sirve para los demás, y mientras lo estás haciendo, te vas descubriendo. Vas descubriendo cosas que sí que sabes lógicamente, pero que puede que no las recuerdes o no estés tan consciente de ello. Lo comento para que tengáis una idea. En mi carta, en mi tema numerológico, que luego os enseñaré cómo son, para que los veáis, yo tengo, como he comentado, el 3. Eso lo he dicho así muy alegremente, claro, no sabéis de qué va, es igual. Si no, no me pagaríais, es mejor que no lo sepáis. Pues la idea es que yo no sabía que tenía el 3. Hasta que pasaron muchísimos años. Y entonces es cuando te haces consciente de esa energía, esa manera de ser, que está escondida dentro de ti, que empiezas a buscar y dices, ay, pues es verdad, ahí abajo está, déjalo sacar. El 3 es lo que permite divertirse en la vida. Hablar, comunicar, divertirse, hacerlo de una manera fácil. Estas bromas tontas que hago yo, pues tienen que ver con el 3. ¿Vale? Pero si me hubieras conocido hace 15 o... entre 15 y 20 años, lógicamente, ya hace tiempo, ¿no? Pero aún así, teniendo en cuenta que ya tengo una larga trayectoria de vida, pues 15 o 20 años no es tanto. Y era una persona seria, lo contrario de lo que soy ahora. No sabía disfrutar de la vida, era serio, apagado, no diría amargado, porque no es cierto, pero sí, eso de disfrutar de la vida era algo rarísimo en mí. No sufría, pero tampoco dije, vamos, era más soso que el premio, cuando me explica chistes. Entonces... Hola, buenas tardes. Entonces, descubrir el 3, a ver, lo tenía dentro, hubiera salido tarde o temprano, pero me aceleró el proceso de darme cuenta, es verdad, yo tengo esa chispa que hasta ahora no he sacado, vamos a ver cómo puedo potenciarla. Y a la que lo empecé a sacar, me cambió la vida, totalmente. Ahora puedo decir que soy feliz hasta cuando hay problemas. Porque el 3 es eso, te da alegría y dices, vale, hay un problema, vamos a solucionarlo. Y si no, pues es igual, seguiremos trabajando en ello, pero además disfrutando la vida. Bueno, pongo un ejemplo simple, ¿vale? Cada uno de nosotros nos conocemos, pero en parte. Hay cosas escondidas que no es que sean ni buenas ni malas, bueno, hablaremos nada de malas, pero están escondidas y no las conocemos bien. Entonces, para eso te ayuda cualquiera de las técnicas que sirven, que se llaman de conocimiento personal. La astrología es una de ellas, la numerología es otra, los rayos, los chakras, las cuatro herramientas que yo uso, por ejemplo, sirven para eso. Ahora, la que para mí es la estrella, la vedette, es la numerología, porque aúna profundidad y muchos detalles que puedes conocer de ti y facilidad para que cualquiera lo pueda hacer. Pues eso es lo que cuando a veces me preguntan ¿qué charla quieres dar? Numerología. Luego si alguien es de los que quiere profundizar y no sé qué, pues hay otros temas muchos interesantes, pero este... Y claro, a las madres, a los padres también, lo he vivido, pero a las madres os interesa, o a los padres en general, nos interesa intentar educar mejor a los hijos.
No convertirlos en... A veces la gente entiende educar es eso, no. Me refiero a que sean felices, ayudarlos a seguir su propio camino, sin tantas historias como a veces pasa. Si mis padres hubieran sabido que yo tenía el 3, por continuar con ese ejemplo, probablemente me hubieran dejado hacer una serie de cosas que yo les pedía, pero que ellos veían que no, eso no va a ningún sitio. Por ejemplo, los que tienen 3, por ejemplo, tienen esa facilidad de hablar, y yo quería ser locutor. Estoy hablando de cuando tenía 12 años, en ese momento lo poco que había a la radio y acababa de montarse la tele. Recordad que soy antediluviano yo. Entonces no había muchas salidas. Y me dijo, no, tú tienes que hacer una de ciencias, una carrera de ciencias. Porque eres inteligente, porque las matemáticas te van muy bien, porque no sé yo, no sé cuántos. Y, bueno, claro, yo no sabía qué hacer, pues seguí. Y no. Los números de numerología se me dan muy bien, pero las matemáticas os aseguro que no. Y el hablar ha sido, a partir de que he sido mayor, ya bastante mayor, a partir de los 30 años, ya dije, bueno, venga, voy a empezar a dar clases. Y empecé a dar clases de crecimiento personal, pero sin la alegría. Vamos, lo era... El crecimiento personal va muy bien para todo el mundo. Me lo han dicho, los que me conocen de hace años, qué cambios pegaron. Bien. Por eso digo que el conocimiento de quién es uno mismo, cuantos más detalles tengas, mejor funcionarás en la vida. Si lo conocemos de nuestros hijos, por un lado, nos evitaremos las pataletas nuestras de si yo hubiera sabido, que me ha pasado con alguno de mis hijos, si yo hubiera sabido que era, no sé, tan cariñoso cuando yo no lo he sido mucho, él mismo en juventud de cariñoso no tenía mucho, pues supongo que si lo hubiera sabido me hubiera esforzado más en darle más un cariño específico que no el de papá. ¿Vale? Hubiera sido quizás más mamá que no papá. Eso a nivel de conocerme a mí o conocerme a mis hijos. Bien. Entonces, la numerología, que conste que solo trabaja con números. Y los números son del 0 al 9. Bueno, del 1 al 9. El 0 existe, pero no lo usamos en cuanto a numerología. O sea, fijaos que solo hay que aprender 9 significados. Si conocéis algo de astrología, solo un poco, sabéis que hay los 12 signos. Aries, Tauro, Géminis, seguro que conocéis vuestro signo. Entonces, hay 12 signos, por lo tanto, y hay 12 cosas a aprenderse. Pero luego, para que tengáis una idea, en una carta astral hay 12 casas, 9 planetas y una serie de posibilidades de combinación. El resultado es que, por eso he dicho 2 años de aprendizaje de verdad, para aprender todo eso. En numerología, no, hay 9 números, punto. Sí que hay una serie de cosas, de reglas de interpretación, pero son muy simples. Una vez le coges el tranquillo, es fácil de aprender. La segunda cosa es, usamos, he dicho los números, sí, porque son los números los que gobiernan el universo y son los que nos influencian. Pero, así como la numerología tántrica, la simple que he dicho, usa solo tu fecha de nacimiento, sumando la fecha de nacimiento sale una serie de números y ya está. Vale. Nosotros lo que hacemos es usar los nombres y apellidos que tienes. La fecha de nacimiento es una, para usar una serie de cálculos, y otras son los nombres y apellidos tuyos o de tu hijo o de quien sea, ¿vale? De cuando se hacen los cálculos. Con eso, aparte de tener una idea de esos números, lo que nos hacen efecto a nosotros, cada letra tiene un valor numérico. La A vale 1, la B vale 2, la C vale 3 y así todas. Entonces, todo se reduce a números. Cuando tienes toda la reducción a números es cuando haces una serie de cálculos y puedes ver un montón de cosas. Ahora lo explico. Lo que a mí me fascinó de esta numerología, la de Martín en concreto, porque esto mismo hay otras variantes sin ser tan completas, es que Martín fue la primera que inventó que en lugar de solo usar el nombre y los apellidos normales, los que tenemos en el DNI, en mi caso me llamo Josep Gimbernat Amer. Josep es mi nombre, Gimbernat es el primer apellido de mi padre y Amer el primer apellido de mi madre, eso que todo el mundo tiene en general. Pues ella le añadió los 2 apellidos del padre y los 2 apellidos de la madre. De manera que en lugar de ser Gimbernat Amer solo, sería Gimbernat Padrosa, el segundo apellido de mi padre, y Amer Feliu, el segundo apellido de mi madre. Qué tontería, ¿no? Ganas de complicarse la vida. No, seguro que vosotros lo entenderéis mejor que nadie, las mujeres. Josep Gimbernat es el apellido de mi padre,
que le viene del apellido de su padre, que le viene, o sea, del abuelo, del tatarabuelo, de todos los linajes masculinos. Amer me viene de mi madre, sí, pero es el primer apellido de su padre, abuelo, etc. Es la línea masculina también. No hay energía femenina, muy poca. Solo el primer apellido de mi madre está ahí. El resto, todo masculino. Entonces, con esa reflexión, ella incorporó a las abuelas. No a las tatarabuelas, porque entonces ya es demasiado complicado el hacer la numerología, ¿vale? Pero sí que añadir los dos apellidos maternos, o de la abuela materna y abuela paterna, le añade una parte de energía femenina que nos es mucho más completa. De hecho, en mis cálculos, en mi propio tema, la primera vez que ella me lo explicó, yo hice el cálculo con solo Josep y Bernat Amer, lo leía y decía, sí, soy así, más o menos, pero hay algunas cosas que no me cuadran. En cambio, leía lo que sale de todos los apellidos, y salía clavado. Es que yo me aluciné. De hecho, fue eso lo que me decidió a estudiar la numerología. Aluciné lo que sabía de mí, de cómo soy yo y de toda la información que me daban. Precisamente por eso. Porque están también las energías de las abuelas. Bien, entonces, ya tenemos una idea de qué se hace con los nombres, la fecha de nacimiento y los nombres. Esto es lo que se necesita. O sea que en principio casi todo el mundo puede hacerse un tema de estos. En astrología, por ejemplo, se necesita la hora exacta. Si no la tienes, no la sabes, no se puede hacer una carta astral. Con esto, la fecha de nacimiento, casi todo el mundo la sabe, fíjate que digo casi todo el mundo, y los nombres de las madres también. Cuidado que en Francia, por ejemplo, las mujeres pierden el segundo apellido cuando se casan. Y entonces a partir de ahí también hay otra vez. Son países más machistas todavía que España. Vale, los hombres son mucho más importantes. Pero bueno, y ahí es más complicado de hacer eso porque falta esa información. Y lo de la fecha de nacimiento, mi padre, por ejemplo, tiene dos fechas. La que le dijo la madre, se supone que buena, y la que está en el registro civil. ¿Cuál coges? Imaginamos el problema. No. Siendo yo astrólogo y numerólogo, nunca le he podido hacer ni la carta de astral ni la numerología a mi padre. Mira que lo vivía conmigo hasta hace poco. Vivía conmigo y nunca he podido mirar eso. Mira que tenía curiosidad, ¿no? Porque no se sabía la hora, la fecha podía ser cualquiera y los apellidos de la madre, sí, esto sí existía. Pues vamos, con la fecha borrosa y la hora tampoco existe, no podía hacer nada. Con un cambio de nombre. Hombre, a los 90 y pico años es difícil. No, me refiero, por ejemplo, yo tengo una amiga si alguien que... se cambia de nombre. Sí, que ella toda la vida ha dicho a su niño que se dio Xavier. Sí. Sí, y resulta que se va al registro y que se dio Carla. Sí, hay sorpresas a veces, ¿eh? O incluso que alguien piensa que ha nacido un día y te dice, no, no es registro. Casos así. A ver, aquí estamos con dos... Es una entendida, ¿ves? Y además el 3, fijaos, nadie ha dicho nada, solo ella. No digo que sea malo, ¿eh? Pero... No tenemos vergüenza al 3. Lo aparentamos a veces. No, a ver, lo que importa es la vibración del nombre, los nombres, no los nombres y apellidos, el nombre que te dan. Si a una persona le llaman... Carlas, no, se llama o lo llaman. Su madre lo llama Carlas. Desde siempre le han llamado Carlas. Sí. Vale, pues como todo el mundo, seguramente todo el mundo le ha llamado Carlas, la vibración que le afecta a él es Carlos. Lo del Xavier que está en el DNI, digamos, en el registro, no le ha afectado. Lo que sí es que si algún día él quiere puede añadírselo o usarlo si quiere. Pero hasta que no haya un montón de gente que le diga ese nombre, que lo haga suyo, no le afectará. Igual que a veces alguna de vosotras puede que tengáis algún diminutivo. Eva, Evita. El Perón lo deja muy aparte. El segundo nombre también se tiene que calcular. Todos, sí, se usa. Si es María de la o María Mercedes, o yo qué sé, lo de María no sé qué, hay muchos, ¿no? Hay que usar los dos. Pero vuelvo a insistir, el nombre que te digan, si a ti tú te llamas María de las Mercedes y siempre todo el mundo, y tú dices, cuando te presentas, te dices Merced o Mercedes, este es el nombre que hay que usar, porque ese es el efecto que te hace. El nombre no es tanto lo que dice en el DNI, que eso se lo puede quedar el burócrata que quiera, lo importante es la vibración de lo que te importa.
Y ahí os voy a dar, ya mira, ya me adelanto, os voy a dar una primera norma. A poder ser, no recortéis nombres, no pongáis diminutivos, no es bueno, no es, tampoco que sea malo, pero lo entenderéis fácilmente cuando te digo, la energía, que tiene que ver con esto, la energía viene de las letras. Cuantas más letras hay, más energía hay. Y además hay unas letras con más potencia, etc. La A, por ejemplo, es muy potente. La I es una vocal débil y por lo tanto también hay menos energía. Entonces, ¿qué podríamos usar? Mira, María o Mari. ¿Vale? Todo el mundo me llama Mari. ¿Vale? Pues, a ver, esto es una costumbre, todo el mundo lo suele hacer, pero no es adecuado, porque María está muy bien, tiene su vibración, la que tenías en el momento de nacimiento, la que tu alma quería que tuvieras, pero Mari le han quitado la A. Cambia el número, cambia casi todos los componentes importantes han cambiado. Ya eres otra persona y encima con menos energía. ¿Vale? O sea que si podéis, hay a veces que no se puede evitar, pero si se puede, no os dejéis recortar el nombre. Claro, si tenéis un nombre de esos que dices... Hay algunos que tienen tela de nombre, ¿no? Y dices, no sé si los padres le querían. No sé qué le pusieron. Entonces, cambiarlo. Se puede cambiar cuando te la ganas. Segundo, No, entonces el segundo no existe. Mi padre me puteó, pero me putea y digo, ahí se la dejo. A veces ¿Mi padre? Pues sí, he sido muy rácana yo poniendo el nombre, porque precisamente... No importa, a ver, no. Ahora vamos a buscar el nombre largo. ¿Puedo saber cuál es? Sam. Bien. No como diminutivo, sino como nombre. Sí. Ya directamente sabes, pues ya está. Si me permites, lo que decimos nosotros es de que no eres tú que le has puesto el nombre. Es él que te lo ha soplado al oído. ¿Vale? Y por lo tanto, hazle caso, tú pones el nombre que sientes y se acabó. Además envía su padre. Otra cosa es cuando dice que el padre le pone para chinchar otro. Que antes lo hacían las abuelas, el cura, que a veces te ponía nombre, teníamos 3 nombres. Eso ya es otra historia, porque eso ya no eres tú, ni tampoco el hijo, ni nada. Pero tu nombre de nacimiento, aunque sea raro, es por algo que lo tienes. Es bueno, está bien, seguro, no hay ninguno malo. Igual que no hay ningún número malo. Es decir, el 3 es divertido, sí, ya, pero a veces tiene sus problemas también. Y el 1 y el 2, todos los números son buenos. Entonces no hay nada negativo. ¿Vale? Bien, ¿para qué sirve la numerología? Lo primero que yo recomiendo, que es el conocimiento personal. Te conoces a ti profundamente. Aquí a ver qué he puesto. Conocer mis mejores habilidades, eso es importante, pero también tus debilidades. No, algunas ya las conocemos, sí, pero hay algunas que no vemos. Lo ven los demás, pero nosotros no lo vemos. Y segundo, que cuanto antes lo sepamos, mejor. Cuanto más maduramos, más nos conocemos. Eso es inevitable. Pero la verdad, ahora que yo tengo 60 años, no es que... 59. Hay gente que se quita años, eso no me lo pongo. Sobre todo para redondear, que es más fácil. No me sirve tanto como si me lo hubieran dicho cuando tenía 20 años. Todo lo que aprendí, que por suerte a los 16 empecé astrología y ya empecé a conocerlo un poco. Pero aún así... hasta los 20 no lo sé bien. ¿Vale? Todo eso que aprendí me ayudó, me ahorró mucho tiempo de errores. Vosotros no hay manera de citarlo porque metemos la pata seguro. Pero o sea, cuanto antes lo sabes, mejor. Las habilidades para poder desarrollarlas. Tienes unas habilidades, seguro. Y muchas de vosotras tenéis capacidades, estoy segurísimo, que no habéis desarrollado. Porque sí, os sale bien algo, pero no te lo has ni planteado. Porque no caes en ello, porque... se espera de ti que seas... Como no te cuesta, no le das importancia, no lo valoras. Exacto. A mí me pasó, en este caso, con la astrología, que a los 16 empecé a estudiar y a los 17 ya sabía, en un año. Y mis profesores decían, no sé, ¿cómo lo sabes tan rápido? Yo tampoco lo sabía, ¿por qué? Vale, pues de eso me dediqué a astrólogo, claro que sí. Pero si yo no me hubiera metido a aprender eso, en ese caso fue cúmulo de casualidades, que dices, no, pero bueno. Todo eso te lo hubiera perdido, pero hay gente que tiene una buena voz y nunca ha cantado. Díselo a los de Operación Triunfo, no, los que hay ahora, el Happy Day o ese Truxi que vales, etc. Y se descubre que hay mucha gente que tiene una capacidad que hasta ese momento no se la había planteado y no lo saca. Y no me refiero a que sea a nivel laboral, que puede serlo, sino incluso a nivel de creación personal, de sentirte bien, de desarrollarte, de sacar todo lo bueno que hay en ti. Entonces, esas capacidades, eres tú que tienes que encontrarlas y luego aprovecharlas. Pero si tienes a alguien externo a ti que no te conoce, los números, por ejemplo, son totalmente objetivos, salen unos números,
Tú no puedes decir, no, a mí no me gusta, voy a poner otro. Bueno, hay gente que lo hace, pero lógicamente es algo objetivo a ti, no tiene nada que ver, no es que yo me lo imagino, no, está ahí. Entonces, esta capacidad la tienes, ¿sabes? Es verdad, pero yo no me lo creía, sácala. Lo contrario, mis debilidades, darte cuenta de por dónde fallas, qué patinazos haces. Casi siempre hay unas en las que vamos, las piedras en las que vamos tropezando a lo largo de la vida, varias veces sobre el mismo sitio, sobre el mismo tema, ¿no? Todo eso te ayuda. Mis defectos, eso es lo mismo. Mi meta en la vida, ¿qué he venido a hacer aquí? Esa es una pregunta que a veces es posible que os la hayáis hecho, porque no es, aunque ya sabéis, que no es solo vivir, a eso ya lo hace todo el mundo, ¿no? Es porque no quieras, no hay más remedio. Pues la idea es, todos tenemos una misión, que no es salvar el mundo o hacer de James Bond, ¿vale? Pero todos tenemos algo que solo nosotros podemos hacer, que nadie puede hacer por nosotros. Y eso es lo que realmente te llena. Cuando alguien dice que se siente realizado, no sé si habéis oído, las folclóricas lo dicen mucho, hacen una canción o algo y me siento realizado. Pues, aunque sea broma, en realidad es sentirte realizado, es darte cuenta que estás haciendo aquello que eres tú, aquello que para ti es lo mejor, lo más importante. Y eso te ayuda a conocer cuáles son tus habilidades más profundas, qué es lo que tú vienes a hacer en tu vida, desarrollar eso. La meta en la vida. En resumen, ¿cómo soy y qué puedo llegar a ser? Un detalle extra es que en esta numerología además podemos ver qué hicimos en otra vida, en la anterior vida. Y entonces ahí puedes saber si crees en lo de la vida, si no da igual. Pero la idea que te da es, vienes de ahí, ahora eres así y a dónde vas. O sea, de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Es muy completa esta numerología. Entonces te explica más o menos el por qué ahora eres de esta manera, con lo bueno y lo malo. Porque trabajaste y pasaste una serie de historias. Eso te lo explica, resumido, tampoco te da detalle, no penséis que ahí tendréis el libreto de tu vida, de la anterior vida, es un resumen y ya está. Pero sí que te ayuda a decir, claro, volviendo con mis ejemplos personales, que siempre los pongo porque así no ofendo a nadie, pongo a mí de ejemplo y ya está. Eso que os he dicho, de que a los 16 años estudié astrología y me servía muy fácil. Luego, sabéis que hay otras técnicas, no sé si habéis oído hablar de las regresiones, que es recordar, con técnicas recordar otras vidas, etc. Pues años más tarde, a los 30 y pico, probé, me encanta probar de todo en ese tema, en estos temas, probé regresiones y resulta que en varias me sabía que yo había sido astrólogo en la anterior vida. Entonces, claro, como había sido astrólogo, yo ya venía enchufado, ya venía con parte aprendido. Por eso no te costaba. Claro, yo lo estaba recuperando. Cuando lo que hemos hecho en otra vida no lo recordamos, está ahí en el inconsciente, pero es inconsciente total. Pero si haces lo mismo, o lo repites, es como si ya lo supieras, te sale muy fácil. Eso a todos les ha pasado en alguna cosa, sea cocinar, sea tocar piano o lo que sea. Es aquellas personas que empiezan a hacer algo y les sale fácil. Sí, tienen que aprender la técnica porque su cuerpo no la conoce, pero les sale fácil. Eso es lo que has hecho en otra vida seguro. En mi caso, pues era astrólogo, en la última, pues me pasó eso. Bueno, pero es una curiosidad, porque no te arregla no te ayuda a tener lentejas, o sea, a comer. Yo sí en otra vida muy astrólogo, pero si ahora no me formo y busco clientes, etcétera, me lo dejo igual, ¿vale? Pero eso como curiosidad está bien. Otra cosa para la que sirve la numerología es el conocimiento de mis seres queridos, que es lo que os hablaba al principio sobre los hijos. Los hijos, la pareja, etcétera. Cuidado con el cotilleo. Aviso. No se trata de empezar a hacer cartas, cuando lo sepáis o si lo sepáis, de toda la vida y a ver de qué va esa. No, o ese. No se trata. A veces me lo han preguntado, hay personas que vienen y que me pueden hacer la carta de tal. Digo, ¿qué es tu hijo? No, pues no. Tiene que ser la tuya directa o de tus hijos que dependen de ti. Hijos que dependen de ti. O sea, a partir de los 18 años tampoco, si no viene el hijo no se hace. Pero bueno. Lo que decía, para ayudar a su crecimiento, para su educación, ayudarles de verdad a ellos y también para entender qué pasa. Una de las cosas, los treses, o sea, si te pasó, ¿tú eras hiperactiva de joven, de niña? Claro. La hiperactividad, que tanto se está diagnosticando ahora, el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad, muy a menudo, siempre, porque a veces sí hay una causa, ¿vale? ¿Verdad? Pero la mayoría de las veces no es más que una persona que tiene el número 3,
Y que lo que tiene que hacer es moverse, lo necesita. Pero claro, en la escuela no puede, tiene que estar sentado y callado. Entonces se mueve. Exacto. Sufre mucho. Reglazos, quieta, yo voy a estar quieta, voy a estar quieta. Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo. Todo el rato. Sí, sí. Pues sus monjas no veas. Hoy día no pasa esto tanto, pero enseguida los medican. Ah, sí. Ahora llevan al psicólogo porque no se sabe estar quieto, porque no saca buenas notas y lo que hacen es hundirlo. Ese niño o niña lo que necesita es, claro, es complicado, no digo que sea fácil, pero hay que encontrar la manera de canalizar esa energía que tiene, ese movimiento. Si ya lo sabes desde muy joven, desde muy pequeño, por ejemplo en tu caso, antes de que venga ya le tienes el parque preparado. Ahí está. O al revés, si os pasara, como a mí me pasó, que de joven yo tenía muy fuerte el número 2, casi lo contrario, cuando me obligaban a hacer ejercicio, se nota, sufría. En mi caso yo no era. El 3 lo tengo, pero lo tenía muy escondido y lo he sacado de mayor. De joven tenía el 2. Y el 2 es quieto, tranquilo, parado, leyendo. Yo lo que quería era leer, déjame estar de ir a jugar con mi... Es que tus amigos se lo pasan muy bien, yo también. A mí me dabas un Mecano o un Lego, que en ese momento no había Lego, es en Castillo, es igual. Y que me dedicaba, porque somos jovencitos, lo tenemos. ¿Cómo es que te cambian los números? No, me cambian, tienes varios. Y en determinadas épocas pueden salir unos u otros. Lo cambiaron. Pero como antes eras un 2 y ahora un 3. El 3 estaba, pero es que tiene que ver, es que tiene que ver con un número que llamamos el néctar del alma, que no sale hasta que eres muy mayor. Porque ya estás maduro y puedes salir eso. En mi caso, el que es 3, por eso se lo he preguntado a ella, si es 3 de siempre, por decirlo de alguna manera, entonces toda la vida eres así, lo podemos cambiar, pero no cambiar en el sentido cambiar de número, sino apaciguarlo y usar la parte buena de los números. No hay ningún número malo, todos son buenos, pero todos los podemos usar mal. El 2 es una persona muy sensible. ¿Vale? Pero claro, eso tiene muy mal cariz cuando eres hombre, niño y en una escuela de hace 40 años. Ya puedes imaginarte cómo lo pasaba. Nadie me entendía, yo no entendía a los demás, era depresión. Entré en una depresión, yo no valía nada, no llegué a ganas de morir, porque yo valía mucho. Pero sí que la sensación de depresión fuerte la tuve durante unos cuantos años. Desde los 8 años hasta los 18 como mínimo. Sí, el desubicado total. Claro, si esto se sabe, puedes darte cuenta que este niño, que conviene que le haga mover, porque si no me engorda, ¿qué me pasó, vale? Pero una cosa es incentivarle y la otra es obligarle. A un niño que es así, con un 2 por ejemplo muy fuerte, si lo que haces es meterle en deportes, acabará mal, peleado o con bullying, seguro, ¿vale? Porque los demás se le reirán y él se irá hundiendo con depre y acabará peor. Otra cosa es de que le busques algún tipo de deporte. En mi caso, por ejemplo, me hubiera ido muy bien natación. Pero no en un concurso de natación, en un equipo de natación. No, natación para mí, hacer ejercicio sí. Pero yo, con mi cuenta, eso, por ejemplo, me hubiera ido muy bien. En un 3 no, en un 3 podrás jugar fútbol, por poner un ejemplo. Exacto, patinaje. Claro. Saltar para adelante y para atrás. En un año en concreto, creo que tenía 9 años, me pusieron a hacer patinaje, kung fu, lucha libre, no sé qué más. Acabé mal. Fue el año en que hice el cambio y intenté presionar a partir de ahí. Y por consejo de un profe, que según él yo tenía que moverme más. Supongo que tenía razón, pero no en eso, no de esa manera. Es poner un ejemplo de lo mucho que puedes ayudar al crecimiento. Y a la vez, para ti mismo, es darte cuenta de que cuando, por ejemplo, tiene un 3 muy fuerte, sabes que puedes arreglar eso, que no es algo malo. Solo tienes que encauzarlo para que use su parte positiva. Si usamos la parte positiva de cualquier número, todo funciona perfectamente y somos perfectos como seres humanos. Y cuando estamos mal, lo usamos mal, pues no hay manera. Esa es la historia. Por eso digo que para conocer las fortalezas, los puntos fuertes, los puntos débiles de cualquier persona, en este caso de los hijos, es una herramienta buenísima. Insisto, hay muchas herramientas buenas, pero esta encima tiene la facilidad de que cualquiera lo puede estudiar. Prácticamente cualquiera. Porque insisto que no es complicado. Si tú lo has hecho ya lo ves, no. Hay que aprender un poco, pero es lo más fácil.
Ya lo veréis un poco cuando os lo vaya explicando ahora. Bien, también podemos saber las metas. ¿Qué viene a hacer ese niño, ese hijo que tienes? Que viene a aprender, no en detalle, no viene a ser médico, no es ese detalle. ¿Qué tipo de historias quiere aprender? Entonces a lo mejor quiere aprender a ser de tipo científico, o de tipo artístico, o de tipo manual, por poner un ejemplo. Entonces puedes ver cómo orientarle cuando dude. Y si no, que yo por ejemplo no recomiendo necesariamente orientar, sino apoyar. Que vaya escogiendo y tú apoyándole más en la zona de, mira, yo creo que esto te va muy bien. O poniéndole, ¿cómo se llama eso?, oportunidades para que lo pruebe. Si ya lo sabes, con el abanico que hay hoy día de estudios, es horrible. Me encuentro a unos cuantos adolescentes que me viene su madre con él para buscar qué tipo de trabajo puede empezar a estudiar, ¿no? O sea, ¿qué estudio para trabajar más adelante? Porque le gustan 5 o 6 cosas y no hay manera de saber cuáles, además son muy diferentes. Porque depende del ídolo que tenga. Si es el Messi, pues querrá ser futbolista. Y si es un cantante, querrá dedicarse a la canción, aunque a lo mejor no tiene capacidades. Entonces eso puede ayudar bastante. Y por último, también sirve mucho para entender las diferencias humanas. Lo hemos oído muchas veces, todos somos diferentes, todos somos buenos en principio y todo eso, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿eh? A un 3 le cuesta mucho entender un 2, ¿eh? Bueno, más que entender, aceptarlo. Coño, qué parado el 2. Es parado, no se mueve. Si tienes una pareja, un 3 y un 2, lo tienes claro. Porque una no va a estar nunca quieta en casa y la otra va a estar siempre en casa. Claro. Si lo sabes, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Este fin de semana salimos y este otro no. Por poner un ejemplo. Pero es que si no lo sabes, lo que ocurre es de que le echas en cara. No me haces caso, es que no me tienes en cuenta. O sea, lo buscamos como la parte, es que lo hace porque te da la gana, para chincharme. Aunque no lo digamos así, tenemos esa tendencia. Entonces, ayuda mucho. Chao. Hasta luego. Con la pareja no ayuda, pero es que ayuda también con los compañeros de trabajo, con el jefe, cosas de ese estilo, que puede ayudar a entender mucho más a la gente, aunque no le hagas ni una carta, porque a la que sabes un poco te das cuenta que tiene mucho 4, mucho 3. Como son 9 números, rápidamente te das cuenta y es fácil. Ya seguro que, como os he dicho, del 3 y el 2 ya conocéis a alguien, ya habéis pensado, mira, este es así, seguro, porque es mucho de esta, ese sí de fácil. Bien, vamos a ver que veáis un ejemplo de un tema numerológico. Ahora todo el mundo se asusta y sale corriendo. La neurona Está bonito, ¿eh? Sí. Esta es la manera, este es un gráfico. Aquí está, esta es mi carta, este es mi tema numerológico, aquí están todos los números. Arriba ponemos el nombre, los apellidos de mi padre y mi madre, lo ponemos con números, cuando vale cada, y de ahí se hacen una serie de cálculos. Para los gandules, como yo, aviso, he hecho un programa que lo hace. Anda. Yo cuando... Es que si no es difícil, es largo. Porque hay muchos números. Son sumas y restas, es súper fácil, todo el mundo lo puede hacer. Pero, bueno, con práctica yo tardaba media hora en hacerlo, en calcularlo todo. Ahora resulta que pongo los datos, hago clic y ya está. Ya lo puedo imprimir. Es que cuando estudié numerología me pasó eso, empecé a estudiarlo y, claro, haces prácticas y se me gastaba la mano, el tinta, el bol y todo, ¿eh? Y dije, ¿para qué soy programador? Es que entre otras cosas soy programador, ¿no? Entonces, si soy programador, vamos a facilitarlo y empecé a hacer el programa y cuando terminé me lo pedían. Me lo quitaban de las manos, como si fuera un gitano. Me lo quitan de las manos, porque claro, ahorraba mucho hacerlo de aquí, porque si no... Pero, ¿eres programador informático? Sí. Relacionado con Páginas números web también, y... ¿no? ¿Perdón? Relacionado con números también, ¿no? Sí. Pero no me gusta. Lo hago, lo sé hacer, pero no me gusta dedicarme a ello. Entonces lo hago solo cuando me da la gana, por gusto, como esto. A mí me gusta enseñar. Entonces al principio hice de programador, para empresas y todo eso. Perdón. Que está muy bien para quien le guste eso, pero yo me aburría, porque es demasiado... No sé, quieto. Ya. Sí, más demasiado programado. Entonces ahora lo estoy haciendo, pero para cosas así, ¿no? Cuando me interesa o si tengo un amigo que tiene una empresa y me necesita, vale, lo uso, lo hago. Pero si no, no. Igual que sé hacer páginas web, pero no me dedico a ello. Hago las mías arriba que chuta. Ya tengo suficiente. Bien, no, si lo dejo aquí ya veo que no se ve nada. A ver, no voy a explicar todo lo que va, evidentemente, pero para que tengáis una idea rápida, aquí se ve quién eres tú, en este caso quién soy yo, ¿vale?
¿Cómo soy yo? Mi manera de ser, lo que llaman mi personalidad, ¿vale? En este caso es el número 9, ahí verás como hay muchos números, el número 9. ¿Cómo es lo que llamamos el número del alma? O sea, lo más profundo, lo más espiritual, lo más bonito mío, es esto, es el número 3, ¿vale? Pero claro, no sale hasta que ya te aburres, digo, cuando eres mayor. ¿Cómo me ven los demás? Que eso también a mí me impactó mucho, porque todos pensamos que nos ven como yo creo que soy. Te ven como un 2. No, como un un 3. 3, vale, vale. Mi personalidad es un 9. Ajá. Entonces yo, de joven, era... ¿cómo se llama eso? El cura Eugenio. La mezcla de las dos cosas. De cura, además parece que tenía... Me parece que todavía sigo teniendo cara. Pero bueno, antes tenía cara de cura y encima era serio como el Eugenio. Y tiene que ver con el 9, muy espiritual, eso sí, muy callado, muy quieto. Bueno, para mis padres un encanto, porque nunca les daba problemas. ¿Sí? Y yo pensaba que los demás me veían así, porque yo iba así. Y luego resulta que me entero que me veían en 3. O sea, me veían que yo hablaba, hacía broma. Yo hablaba. Yo no hablaba. Pero resulta que sí. Luego me di cuenta que yo por mí mismo no hablo. Bueno, ahora sí, ahora soy un lodo. Pero antes no hablaba. Solo hablaba cuando me preguntaban. Si alguien me preguntaba, sí, yo hablaba, no tenía ni dificultad en hablar y contestar y estuve hablando perfectamente con cualquier cosa. Pero luego yo, cuando ya no había alguien que me preguntara, me encerraba en mí mismo y seguía con mi historia mental. Claro, eso es lo que yo reconocía en mí, cómo soy yo normalmente cuando no hay nadie. Pero cuando hay gente, sin yo darme cuenta, me estiraban hacia afuera y salía, hablaba y todo eso. Bueno, eso me hizo entender bastantes cosas de por qué me pasaban cosas con los demás que yo no lograba entender hasta ese momento. Cómo eres y cómo te ven no es lo mismo, y aquí se ve. Luego la misión a la que vienes a estudiar, a aprender, y esto es un desglose de la vida. ¿Cómo eres tú en tu parte masculina, en tu parte femenina, la parte emocional, etcétera? ¿Cómo eres tú como niño, el niño interior que todos tenemos? Escondido, pero lo tenemos. El tipo de trabajo que te va mejor, cómo eres tú en el trabajo, el tipo de pareja que buscas, el tipo de pareja que eres tú hacia la pareja, que no es lo mismo tampoco, tu capacidad de desarrollar la abundancia económica, para mí nula, también he tenido que desarrollarla de mayor, ¿vale? Y el tipo de espiritualidad que buscas. Entiendes el mundo, puedes ser alguien muy religioso o nada, o en media, o tienes una creencia que es la tuya, que a tu manera, etcétera. Eso también se ve aquí. Eso te explica la primera línea. Luego aquí hay otras que te dicen qué es lo que vienes a hacer por detalle a nivel de pareja, y eso lo puedes comprobar. De joven eres de una manera y de mayor eres otra. Tú has cambiado como pareja, pero que también te gustan otro tipo de parejas. Como no haya cambiado la tuya, mal vamos, ¿vale? Pero eso en todas las áreas de la vida. Y luego lo que decíamos, la parte inconsciente que tiene que ver con la otra vida, es lo que trabajaste en otra vida, ¿vale? En mi caso, pues yo creo que siempre fui... ¿Habéis visto El nombre de la rosa? Una película un poco antigua, donde sale un fraile. Es muy fraile, pero muy inteligente, y que además es en plan CSI, ¿no? Que va buscando investigar y todo eso. Yo debía ser ese. Lo que tú que sabes de números, 1, 7, 9 son los que yo trabajé en la otra vida. El 1, voy por libre, hago lo que me da la gana. Eso yo de seguir, podía ser un fraile, pero eso de estar en un monasterio muy aburrido. No, tenía que ser yo solo. El 7 le gusta saber, investigar, conocer cosas, y el 9, religioso, espiritual. Entonces, si juntas un independiente religioso y espiritual que quiere saber mucho, pues un estudioso tenía que ser alguien así, ¿vale? Y por eso se entiende que nací en un padre, curioso, que él había sido fraile. Hasta los 22 años fue fraile. Luego se aburrió y dijo que las mujeres le gustaban bastante. Dejó los hábitos y se casó, me tuvo a mí. Pero, no sé. Entonces, fíjate, ya vengo de alguien que era así, pues yo también de otra vida lo tenía. Los desafíos, que es eso que os he dicho, los patrones en los que nos equivocamos. Casi todos tenemos algo en lo que parece que no aprendemos. Que siempre encuentro el mismo tipo de pareja, siempre me lío con ese, o el tipo de trabajo, o algo, problemas que son recurrentes en la vida, porque nos falta aprender un tipo de energía, un tipo de número. Entonces ahí salen, y eso te ayuda a saberlo.
Y como decía, los niños, si lo sabes por adelantado, puedes no evitarlo, porque dependerá de ellos también, pero al menos ayudarles a que sea más fácil de arreglar. Y luego también tenemos, así por encima, lo que se llaman las herencias familiares. Es una de las cosas que ayuda a entender qué es lo que espera la familia de ti. Es curioso porque sí, aquí se ve cómo esperan que te comportes cuando estás con ellos. Y eso supongo que si pensáis un momento os daréis cuenta de que con tus amigos eres de una manera, pero con la familia con la que naciste, a la que entras donde están ellos, cambias. Eres de manera diferente. Casi todo el mundo, hay gente que no, pero en general suele ocurrir. Pero no es que tú lo hagas queriendo, es que te han acostumbrado. Ellos esperan que seas así. Lo cual no es ni bueno ni malo, cuidado. Puede ser bueno, puede ser malo o neutro. Pero de entrada, aquí te dice cómo eres, cómo esperan que seas, qué tipo de trabajo esperan que hagas. Está muy bien, es muy interesante saber que porque puedes contrarrestarlo y decir, esto está muy bien, está bien, lo aprovecho y lo uso, esto no, pues me lo controlo. Sin necesidad de peleas, porque sabes que además no lo hacen porque te quieren chinchar. Es que es automático en ellos. Eso tiene que ver con los apellidos, que es lo que viene de los linajes familiares. El linaje Gimbernat mío, pues es de una determinada manera. Y esa determinada manera condiciona a mis abuelos, a mis padres, a mí. Y ellos esperan que yo me comporte de una determinada manera. Y otra cosa, seguramente que habéis oído hablar de las constelaciones familiares. Más de una. La constelación familiar te dice, todos tenemos un lugar en la familia, en el árbol genealógico, y cuando ha habido un problema con alguno de los parientes que no ha funcionado, ha muerto, ha sido, yo qué sé, cualquier cosa ha pasado, eso te afecta a ti. Entonces, haciendo una constelación, tipo de drama, de dramatización, se puede intentar arreglar eso, cuando te digo que lo arreglan. ¿Vale? Pues aquí puedes ver qué es, digamos, los puntos principales que tienen problemas esas herencias familiares. Un ejemplo muy rápido, en mi caso, el Gimbernat tiene el 1 como problema. Bueno, el 1, simplemente. Entonces, el ser independientes. Siempre lo hemos sido, todos los Gimbernats, que yo recuerde, mi padre, todo eso, por eso no aguantó como cura, no, fraile, marista era, exactamente. No aguantó porque le mandaban demasiado. No solo por las mujeres, sino también por otro. Pero resulta que nunca, hasta que yo lo estoy intentando solucionar, han logrado ser independientes. Mi padre dejó eso, ¿vale? de fraile, pero se casó, rápidamente tuvo 3 hijos. Bueno, rápidamente, tiempo normal, no tuvieron 3 de golpe, pero vamos, en 3 años ya tenía 3 hijos y se quedó además, por obligación, para mantener a la familia, atado a un restaurante, el restaurante de la familia, y él tuvo que ser el cocinero. Cocinero a una persona intelectual. El 7, mi padre era muy intelectual, muy sabio, el aprender, el saber y el enseñar, y no pudo dedicarse nunca en su vida a enseñar, nunca pudo ser independiente. Entonces, no solo él, yo me fui preguntando sobre los abuelos, etcétera, lo que él recordaba, y siempre todo iba al mismo sitio. Sí, era muy inteligente, pero nunca pudo hacer lo que él quería, pero no sé qué, pero la familia. Entonces me estaba pidiendo a todos los Gimbernats, no solo a mí, claro, pero todos los que tengan el apellido Gimbernat, una de las peticiones del árbol genealógico es: soluciona eso, aprende a ser el 1 bien, no te pases. El 1 mal es aquí mando yo y tú no pintas nada, que tampoco es bueno, ¿vale? Pero aprendo a hacerlo bien. Y así con todas las familias. En mi caso, en la otra, el 8 es lo que he dicho de la abundancia. ¿El 8 es tu madre? Bueno, espera, el 8, sí, está en mi madre. No es que estaba pensando si el otro apellido mi padre lo tenía, pero no. Mi madre tiene el 1 también, son 2 apellidos, claro. El 1 tiene el 1, como el primero de mi padre, o sea, por mi parte me decían, tiene que ser tú por narices, 2 unos ahí, y el 8 es de mi madre, sí. Y bueno, siempre fue lo que se llama una persona pobre. La familia venía del campo, pobres realmente. Se casó con mi padre, que encima de que no podía hacer lo que le daba la gana, venía de cura, ya me dirás tú. Lo que era el dinero tampoco estaba en casa. O sea, yo viví la pobreza. La pobreza no es la palabra, quizás. Usted sabe. O sea, está aquello que dices, ¿tienes todo lo que necesitas? Nunca más de hambre ni nada de eso. Pero lo que eran los regalos de Navidad, pues habían 2 y habían. Vale, de pequeño, Entonces, me estaban diciendo, tienes el 8, tu familia tiene el 8 mal arreglado, tienes que saber desarrollar eso. Tengo 60 años y lo estoy desarrollando. Bueno, nunca es tarde. No.
No me puedo quejar, ¿eh? Pero quiero decir que me costó años y años, también tuve un problema, se me quedó la casa, el banco y todo, hace años. Vaya. Cuando el 8 está mal, vigila los de mí. Está bien porque te motiva a trabajar algo donde tú te puedes dar un chocazo toda la vida. Vaya. Porque por lo menos sé que hay algo que yo puedo hacer. Y entiendes el aprender porqué, eso. porque hay una razón. Cuidado, aquí por eso va bien saber lo de las otras vidas, porque entonces entiendes el por qué ahora no te funciona algo. En mi caso, eso del 8, no es que me pueda hacer la víctima. ¡Ay, qué mala pata, qué mala suerte tengo, que yo no he tenido dinero! ¡Qué puñetas! Si cuando era la otra vida era cura, pasaba del dinero, era espiritual. Por lo tanto, el dinero es una porquería, el dinero es malo, el dinero es el demonio, y nazco dentro con esa idea. Venía un billete de 1000 pesetas, claro, ahora que sería de 500, y yo le hacía ¡fu! Eso es malo, salía corriendo. Claro, no había dinero que se quedara en casa, no lo hacía conscientemente, pero yo tenía ese problema de la falta de aceptación de lo material, y por eso el 8 estaba mal, en mi caso. ¿Vale? O sea, puedes ver el porqué y es más fácil solucionarlo. Es mucho más fácil solucionarlo gracias a ese conocimiento. Por lo menos lo puedes mirar de otra mirada, con una mirada distinta, ya no es algo que no pueda solucionar, sino que algo a lo que puedo enfrentarme, ¿no? Ponerme de frente y ver. Todo se puede solucionar, sí. Puede costar más o menos, pero todo se soluciona. Estos números que, pues, digamos, negativos, mal usados, algunos, por ejemplo, en mi caso el 8, he tardado bastante, unos 46 años realmente. Hasta los 46 años no empecé a solucionarlo. Pero es que ni siquiera me lo planteaba. Cuando empecé a estudiar numerología eso me quedaba la boca así, ahora lo entiendo. A ver, ¿qué hay que hacer para arreglarlo? Porque ya estoy harto. Y entonces es cuando te das cuenta, vale, sí, viene de ahí, es verdad, eso cuadra conmigo. A ver, ¿qué tengo que aprender? Lo vas empezando a aprender y se va solucionando. Y lo mismo sería con un 3 demasiado hiperactivo, se puede decir, eso se puede calmar. No simplemente, no fácil, pero se puede hacer. Cualquier energía que no te funcione bien, si la sabes y lo haces conscientemente, lo puedes cambiar en un corto espacio de tiempo. Pocos años me refiero. No es inmediato, no es cuestión de un mes, porque es cambiar tu manera de ser, y eso los que lo habéis intentado ya sabéis que cuesta, pero es posible. Entonces esa es la gran ventaja que para mí da la numerología, y que todo esto se aprende, no se aguanta, en 12 clases. Yo lo enseño en 12 clases, simplemente. A ver, se puede enseñar más. A nosotros tardaron bastante más en enseñarnos, ¿eh? Pero la verdad que añadían otras cosas. Yo me centro en la numerología, simple y sin historias, porque te puedo explicaros de dónde ha venido la historia, porque viene del árbol cabalístico, de la Mesopotamia, que puede ser muy interesante si tenéis un 7, el número 7 muy fuerte. Sí, quiero saber, Pero como no seáis así, dirás que puñetas me interesa para mí el que si fueran mesopotámicos o hindús, ¿verdad? Pues yo voy a lo práctico, aunque yo tengo mucho el 7, pero yo lo aprendo para mí, no lo he hecho en los demás. Pues sí, para aprender yo sí. ¿Qué número dices? A ver, ahora quiero también, la pregunta está muy bien hecha porque es una pregunta equivocada. Son varios números. Exacto. Claro, porque, por ejemplo, el 3 de dónde sale. ¿De dónde sale? Aquí yo ya estoy intrigada. No sé qué número soy, pero... No lo sabéis. No lo sabéis porque los números no salen de la fecha de nacimiento. No, de la suma de todos los apellidos. Nombres y apellidos, sí. Y los dos nombres de los dos apellidos del padre y de la madre. De los nombres también. No, de los nombres de los padres. De los apellidos. Tu nombre, si es complejo 2, si usan los nombres, y los dos apellidos del padre y los dos apellidos de la madre. La suma de todo esto, luego se hace una serie de separaciones. Por ejemplo, las vocales, la suma de todas las vocales es lo que llamamos el número de tu alma, de lo más profundo tuyo. Y en cambio, la suma de todas las consonantes es tu personalidad. Eso que he dicho que yo tenía 9, que soy un 9, de personalidad, mi manera de ser, lo que yo me identifico, yo soy así, eso soy 9. La suma de todas mis consonantes. Las vocales, todas las vocales mías, sumadas y reducidas. Claro, si sumas sale un número largo. La suma de todas las vocales sale 57, vale, la suma de todo. Pero ese 57 hay que reducirlo, tiene que quedar un número. Se suman 57, 5 más 7, 7 y 5, 12. 12, 2 más 1, 3. Mirad, no es un 3. Y así todo se hace así.
Entonces, mi alma, lo que te decía, ¿de dónde sale el 3? En mi caso concreto, el 3 es mi alma. Mi alma no, ¿eh? El número del alma es el nombre que le llamamos, pero es la manera de ser más profunda que tengo. Entonces, de joven me salía el 9 y de mayor me salía más el 3. Si lo haces queriendo, entonces puedes potenciar lo que sea más rápido, pero antes de los 25, 28 años, el número del alma no se suele notar, en cambio de la personalidad sí. Entonces, ¿qué números somos? Hay algunos que predominan. Normalmente el que nos define mejor es esos dos, el alma y la personalidad, y luego cómo nos ven los demás, que esta es la suma de todas las demás, de todas, consonantes y vocales. La suma de todo es cómo nos ven los demás. Este sería el resumen de nosotros. Pero aún así, ahora mismo, con mi edad, yo puedo decir que sí, me identifico con eso, pero también cómo vivía mi padre, por mi parte masculina, todo eso lo voy viendo. Son detalles de tu manera de ser. Si conocéis un poco, si habéis oído hablar de la astrología un poco, sabéis que hay los signos. Entonces, todos sabemos que yo soy Acuario. Vale. Pero eso es solo, si decir que todo... ¿Hay alguien más aquí, Acuario? Ah, los buenos. Son peixos. Peixos, sentimental. Bueno, pero cuando decimos peixos, sentimental, piscis, Y me dice la cámara y yo digo, piscis. No me acordaba que lo grababa. No pasa nada. Estamos entre familia. O sea, yo no me gusta hacer charlas y presentaciones académicas. Ya, no, todos calladitos, yo explico, bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que hacía al principio cuando iba de Eugenio. Eso sí, cuando empecé a dar clases era así, yo, de académico serio, así siempre sin moverme y explicando, bla, 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 bla. Era un plomo. Yo no sé cómo me aguantaba. Pero bueno, ahora no, ahora soy más 3, más me gusta hablar, hacer broma y que la gente interactúe, porque es más divertido para mí. Y yo soy de los que solo sabe aprender si es de manera divertida. Si es de manera seria, es que me aburro y lo dejo. Cualquier técnica, cualquier cosa que quiera que aprender, no me gusta. Ahora ya me he despistado. Eso del 3 pasa, ¿eh? Un acuario. Sí. Ah, bueno, ¿qué quería decir? Todos los acuarios, todos los que han nacido con el sol en acuario, tenemos algunas cosas parecidas. Sí. Pero bueno, en verdad, ellos somos bastante diferentes. Yo y mi mujer ya hay bastante diferencia. Pero aparte de eso, de manera de ser interviene, según la hora que has nacido, hay lo que se llama el ascendente. Y eso equivaldría a cómo te ven los demás, para que rápidamente lo veamos. Entonces tenemos la parte masculina, que es el sol en acuario, por ejemplo. La luna, donde la tengamos, yo la tengo en Capricornio, entonces la parte femenina mía es Capricornio. El ascendente es cómo me comporto a los demás, lo que los demás ven de mí, en mi caso Sagitario. Entonces ya soy, fijaros, 3 signos. Y luego además hay los otros planetas, diferentes combinaciones. Entonces con los números pasa igual. Yo no puedo decir soy Acuario. Si lo digo es una simplificación tan burda que es como decir soy hombre. Bueno, y... ¿vale? O soy catalán, que sé, es como muy demasiado amplio. En cambio con los números, si dices yo soy un 9, dirás, pobrecito. Qué pobre es, ¿no? Si solo tiene un 9. No, tenemos, de hecho, prácticamente tenemos todos los números, solo que hay algunos que destacan mucho en nuestra vida, para bien, otros para mal, para causarnos problemas, bueno, que somos nosotros que los causamos, y otros que nos afectan por épocas. No sé en qué época tenemos una u otra. Aquí hay, en la carta de numerología, hay 2 hojas más, pero que son muy simples de interpretación, no las traigo porque no vale la pena, pero donde se ven los ciclos que luego vamos pasando. Que aparte de ser de una determinada manera, hay épocas en nuestra vida que vivimos más en un número 3, o 2, o 9, etc. Entonces, te ayuda. Y hoy, para terminar con vosotros, os voy a dar... porque también me gusta que las charlas sean prácticas, o sea, que os sean útiles, que salgáis no solo con una idea. Ah, mira qué bonito, ¿no? Se supone que vengo a venderos un curso. Por lo tanto, se supone que tengo que hacer que os guste. Vale. Pero aparte de eso, quiero que salgáis con alguna cosa que podáis aplicar ya, para vosotros y otras personas, los hijos, etc. Entonces, claro, la numerología es compleja, no puedo enseñaros la numerología en una clase ni lejos. Pero sí hay 2 números que se pueden calcular fácilmente, muy fácilmente, a partir de la fecha de nacimiento solamente. ¿Vale? Aquí no lo he ni comentado, porque aquí hay un apartado aquí abajo, ¿vale? Que se calcula solo con la fecha de nacimiento y que te dice varias cosas, los periodos esos que os he dicho. Pero hay una cosa que es el periodo de toda tu vida, que es lo que se llama el camino de vida. ¿Qué vienes a aprender? Y eso se puede calcular muy fácil, sabiendo pura y simplemente la fecha de nacimiento, sumándola y reduciéndola a un número. Ahora os lo explico y
lo podemos hacer para todos nosotros. Y luego lo segundo es lo que se llama el año personal. Nosotros pasamos, dentro de cada año, vivimos durante un año la energía de un número y seguidamente, o sea, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, hasta el 9 y luego volvemos a empezar. Pasamos ciclos de 9 años. En el año 1 es el año en que casi todo el mundo ha empezado las cosas. No significa que todos los años 1 empecemos algo, pero cuando empiezas algo, un negocio, un estudio, algo importante, suele ser el año 1, porque es cuando tenemos las ganas de iniciar cosas. El 1 es eso. El año, vamos a poner el ejemplo, el año 4 suele ser el año de estabilización. Es cuando nos casamos, cuando sentamos la cabeza, cuando empezamos a trabajar, cosas de estabilización. El año 7 es un año de estudio, si lo digo rápido. El año 8 es el de recoger los frutos de lo que hemos sembrado durante los anteriores 9 años. Si nos hemos dedicado a sembrar, lo que sea, recogeremos frutos. Pero hay años 8 que no recogen nada. Tenías que haber trabajado más. Pero bueno, te quedan 9 años más y vuelves. ¡Joder! Claro, puedes repetir. En cada año pasa de todo. Pero hay una tendencia, una ¿son tónica. años lineales o relativos? Sí, no, son relativos a cada uno. Vale. Digamos que no todos empezamos con el año 1. Cada uno empieza con el año del camino de vida. Por eso primero tenemos que calcular el camino de vida. Y a partir de ahí, yo tengo como camino de vida el 4. O sea, nací con el 4. La fecha de nacimiento, si la sumas y la reduces, queda un 4. Entonces, yo tengo que aprender el 4. Currar, trabajar y hacer dinero. Lo que no me gustaba. Porque a mí me gustaba rezar, orar, rezar, predicar, en otra vida. Claro, y ahora a currar, se acabó eso. Y claro, ¿qué pasa? Que te ponen en una familia en donde tienes que aprender eso. Por narices. Iba a decir otra palabrota, pero queda mejor narices. Eso es el camino de vida. Ahí es el gran error cuando ponéis vuestros datos, la fecha de nacimiento, en una página de internet para saber cuál es mi número. Y te dicen eso. Porque te dicen, tú eres, en mi caso dirían, tú eres un 4. Y claro, tú piensas, yo soy un 4. Sí, a mí me ¿Cómo te va a pasa cuadrar? nada. No, un 4, nada. Que lo tengo que aprender es una cosa, pero no te dicen eso, te dicen, tú eres un 4. Por eso cuando dicen, yo sé que soy tal número, eso es falso. Pero es lo que te han dicho, vale, lo entiendo. Si alguno ya lo ha hecho y sabe su fecha de nacimiento reducida, ese es el número de camino de vida. Lo que vienes a aprender. Y por lo tanto te vas a encontrar con situaciones que te obligarán a aprenderlo. Normalmente ya en la propia familia. En mi caso, el 4 puede ser algo estable y con dinero, o algo que no tienes dinero y tienes que aprenderlo. Y me encontraba yo junto con eso. No todo el mundo lo vive igual, ¿eh? Hay gente que viene con dinero a aprender a usarlo bien. El 4 también puede indicar eso. Pero bueno. Entonces, vamos a hacerlo del camino de vida, si os parece. Camino de vida. Se suman las fechas de nacimiento. La fecha entera. Vamos a... Los que tengáis papel lo podéis hacer, el que no, que me lo diga, y al menos os dejamos un ejemplo aquí. ¿Queréis? Sí, sí. El camino de vida número Ahora os explicaré cada vez para que sepáis. No entero, pero sí para que sepáis. Hagamos un ejemplo. Alguien que me dé su fecha de nacimiento, para que así todos lo veréis. Dime. Espera. Vamos a primero. Dime. 17, 18, del 1, Del 1. del 77. 977. Vale, simplemente se suman. 7, 7, 14, 15, 7 y 1, 8, 9, 1. Sale 1985. Y se suman. ¿No? No, sí, perdón. Gracias. Por eso lo hago siempre con cálculo, con un artículo, no se me dan tan bien las matemáticas. 9, vale, 1995. Hay que reducirlo, sumándolos todos. 9 y 1, 10, 19 y 5, 24. Pero hay que sumarlos también para que, por lo tanto, el 6. Este ya no. El 6. Venga. A ver si hay alguno que sirva. Sí, este sí. ¿Veis cómo se hace? Es bastante simple. Sumar todos los números, simplemente. Da igual, Y el número último que sale es tu camino de vida. Yo lo sumo así, se podría hacer seguidos, todo de ahí. 7, 1, 7, vale, 1995, 24, 6. Eso se llama sumar y reducir, hasta quedar un solo número. ¿Vale? ¿Ya los tenéis todos? Sí. Vale. ¿Qué tiene
tiene que aprender cada camino de vida. Que conste que esto no puede ser todo lo profundo de una clase de numerología, porque no da el tiempo. Pero sí al menos que se salgáis ya con una idea, ¿vale? Los que queráis lo fotografiáis o todo eso, sí, para que lo hagáis en vuestra casa para otros, me refiero, Luego lo podéis hacer si queréis, ¿vale? El 1 tiene que aprender tienes que aprender a ser tú. ¿Hay algún uno por aquí? De camino de vida. Vale. Que os dejáis llevar demasiado. Os dejabais llevar demasiado. Pueden ser las dos cosas. Cuando tienes el camino de vida, uno puede ser o que en otra vida fuiste demasiado débil y ahora tienes que sacar carácter, o cuidado, lo contrario, que era muy de carácter y ahora tienes que aprender a dominarlo y tener en cuenta a los demás. Puede ser, los números pueden ser negativos por exceso o por defecto. En ese caso, el uno tiene que ser una cosa u otra. Suelen ser personas, y insisto, esto es de pequeño, toda la vida lo vas aprendiendo, pero ya te empiezan a enseñar eso de pequeño. Suelen ser personas que han tenido que desarrollar su capacidad de tirar adelante, o se les han encontrado, se les han puesto en situaciones de mucha responsabilidad, cosas así. ¿Cuadra un poco con lo vuestro? Aquí no, por la cara que pones no. Algo. Que conste que es un solo número, ya lo veis. Sí. Pero aún así suele indicar, a ver, tú ya eres, cuando te dices, vale, tú ya eres autoafirmativo. Ahora ya sí. Fijaros lo que he dicho, ahora ya sí. Pues ahí parte que sí. No veo, que eso no quiere decir que no lo sea, porque puede estar en el inconsciente, La parte que dices de sacar el ingenio, el carácter, pero sí que por otro lado soy una superviviente aquí en Cataluña. Una superviviente, yo me vine sola aquí. Esto es el uno, pero has tenido que aprender. Sí. Es verdad que no ha sido Y en porque tú situaciones hayas- complicadas, ¿no? Bastante duras. Eso es lo que suele ocurrir. Tenemos que desarrollar el uno de alguna manera. Si ha sido en exceso en otra vida, ahora tiene que pararlo, pero la mayoría de las veces suele pasar al revés. Me falta algo que quiero que tu alma, tú quieres aprender, entonces te coloca en situaciones que te obliga a sacar eso. ¿Vale? Que conste que no, No, podemos eso hacer sí me una, cuadra, eso sí. no queremos hacer una de eso Eso sí. pero ya te da un pincelazo. Si tienes un hijo que tiene un uno, ya sabes, viene a trabajar eso. Ya te darás cuenta si es que tiene un exceso. Porque será ese que no hay que lo domine, ¿vale? Y que de muy pequeño, y de ahí no lo sacas. Entonces viene a aprender a frenarlo. Pero lo más fácil, porque suele ocurrir muy a menudo, es al contrario. Es que sí, es muy suave, enséñale karate. Es decir, necesita trabajar eso. El 2. El 2 puede ser también por exceso o por defecto. Si es por exceso, fuiste demasiado 2 en otra vida, eres un blandiblue. ¿Vale? Y ahora tienes que aprender a controlarlo. ¿Hay alguien 2 por aquí? ¿No? Bueno, mejor, más fácil. Puedo decir cualquier insulto y nadie se entera. No, porque yo también lo tengo, Todos. Cuidadito. Pero podría ser al revés, que fuera en defecto. Alguien que es muy 1, por ejemplo, en otra vida, ahora le conviene el 2. El 2 es ser sensible, a desarrollar la sensibilidad, la afinidad, la emoción, la intuición. Tienes que aprender a valorarte y a escuchar. Esto es básicamente. Pero sobre todo la sensibilidad. El 3 puede ser en exceso, hablas demasiado y te empieza a callar. ¿Alguien 3 de camino de vida? 2. No se te ve que hable mucho con él. No sé, lo reconozco, pero la sensación que das es una salida al revés. Entonces son personas que tienen que aprender a comunicarse. Normalmente suelen ser con dificultades, de habla o simplemente de timidez, pero normalmente es dificultad de comunicación. El 3 te dice, en toda tu vida te vas a encontrar en situaciones que no querrás, pero que te van a... Tienes que, hasta que dices, vale, de acuerdo, lo aprendo. Y entonces se te acaban los problemas. Que es lo que a mí me ha pasado con el 4, que es el que ahora viene, que tienes que aprender a ser serio, responsable, trabajador, práctico. Nada de lo que me gustaba a mí. A mí Ni uno. tampoco, me parezco mucho a ti. Me salen cosas muy parecidas a ti. Pues no Yo te- creo que fue cura y tú la monja. Y en el mismo Y aquí estamos todos, Y aquí estamos todos. Podría ser. El 4 es el que o fue demasiado materialista, el dinero me interesa mucho, el avaro y todo eso, y entonces ahora es el que se le quita de delante el dinero para que aprenda a vivir sin. Este no es mi caso. O el que no valoraba lo material, el dinero, y entonces ahora tiene que centrarse y aprender que lo que está aquí es correcto. Entonces, claro, nos cuesta, al principio no quieres.
Eso de ser responsable. Yo ya era serio sí que lo era. Pero serio en el sentido de no saber reír. Pero serio en cuanto a responsabilidad laboral. Yo inventé el chillón. ¡Qué bueno! Claro. El 5. El 5 tiene que aprender. ¿Hay alguien 5 por aquí? No. Tiene que aprender a luchar, a ser independiente. Si fue por defecto, porque había poco, entonces es alguien muy tranquilo, muy pasota. Se parecen, el 1 y el 5 se parecen bastante, pero el 5 es independiente total. Hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Es el aventurero. Cuando el que tiene un 5 tiene que aprender a ser eso. Normalmente es un bonachón cobarde. Entonces tiene que aprender a ser aventurero del calleja, ese que se atreve a cualquier cosa, que se va a las montañas del Everest y esto. O puede ser que fuera en exceso, entonces es un guerrero, luchador que se pelea por todo y tiene que tranquilidad. El 6. El 6 tiene que aprender... ¿Hay alguien? ¿6? Mi hija. Ah, sí, es verdad que has salido tú. Vale. Pues tiene... Tu cara dice que ahora pero lo estás aprendiendo bastante. Tiene que aprender a amar. ¿Vale? El 6 es el amor de pareja, el amor a los hijos, el amor a todo el mundo. Y, muy importante, a dejarse amar. Y es difícil, ¿eh? No se dejan amar. No se dejan ni abrazar, ni dejan, son como escurridizos. Sí. No, Es un besito. Pero bueno, verdad que te cuesta amar y dejarte amar. Hay como un corte en eso. Eso es porque, por defecto, en la otra vida no lo fuiste así. O sea, no supiste amar y ahora tienes que aprenderlo. Podría ser al revés, ¿eh? Que fuera, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un velcro? Entonces sería al revés, aprender a equilibrar el 6, pero con exceso de posesividad, por ejemplo, ¿no? Eso sería el exceso, al contrario. El 7 es el aprendizaje, el querer saber. Entonces, el que tiene un 7 en el camino de vida tiene que aprender a valorar el conocimiento. ¿Hay algún 7 por aquí? Yo. Tú. ¿Y a qué se meten? A estudiar cosas de ese estilo. A estudiar, a aprender. El 7 es... casi siempre ha habido algo en la familia que te ha conducido hasta ahí. O bien que los padres valoraban el conocimiento y te han inculcado eso, o al revés, a veces pasa al revés, que los padres no lo valoran y tú así, pues yo estudio. Tú no quieres que estudie, yo estudie. La cuestión es que se necesita aprender. Toda la vida vas buscando conocer cada vez más. Cuanto mayor somos, más nos parecemos a eso. El 8 tiene que aprender a trabajar la abundancia para ti y para los demás. ¿Algún 8 por aquí? Me apunto, oye, ¿quieres ser mi socia? Porque con los 8 son los que acaban aprendiendo a hacer que todo funcione para los demás. Primero, y luego para ellos. Yo no tengo problema con la abundancia, ¿eh? ¿Qué, perdón? Que no me siento como que tengo problema con la abundancia. Recuerda que esto es de pequeña. Tú siempre has tenido todo lo que necesitabas. Una Pero me vida. siento muy caprichosa, o sea, muy mimada de su nivel. Vale, entonces es exactamente al revés. Tienes que equilibrar. Probablemente en otra vida ya tenías abundancia, es algo que ya tienes, pero no lo usaste para ayudar a los demás. Entonces ahora te dicen, oye, comparte un poco. Y no es que des dinero, sino que ayudes a que la abundancia salga a tu alrededor. Eso sería la... Prima, que yo te la devuelvo. Tú eres prima que tengo la abundancia, no tengo problema. El 9. El 9 es el espiritual, el compasivo, el quiere ayudar y servir a los demás. Entonces el que tiene ahí algún 9 por aquí. Mi hija. Es hija, vale. Antes se diría papa monja. Ahora no. Ahora es una persona que va a desarrollar la espiritualidad, pero no de entrada. De joven significa normalmente, bueno, ¿qué edad tiene? 6. Es difícil que todavía se le note. No creo que le hayas notado nada especial en cuanto a eso. Es muy fría y egoísta. Porque podría ser que en otra vida fuera eso, o ya fuera muy 9, entonces tiene que aprender a equilibrarlo. Bueno, el trabajo de 9 no, claro, es muy pequeña. Eso sería a partir de un... Esta es cuando le cuesta relacionarse porque va muy a lo suyo. Vale, entonces sí, no fue 9 en la otra vida, es ahora que tiene que trabajarlo. El 9 es... Soy un alma bendita, quiero ayudar a todos, quiero estar bien con todos, ahí compasivo. En exceso, pero sí. Sí, dejo de niño, el que es más independiente no es un 9. El 9 precisamente es aquello que ve una niña que ve que otra está llorando y va y la acaricia. No. Y que le da un juguete, no tiene ninguno y va y se lo deja. Eso sería más un 9.
Pues ella no es. Por eso, entonces lo fácil es, pues tranquila, ya se volverá así, pero de mayor. Irá trabajando y suelen ser personas que van desarrollando lo que llamamos espiritualidad. Cuidado con no confundir con religión. Espiritualidad no es religión. Religión es una parte o un camino de los 7 que hay como mínimo espirituales. O sea, que te llevan a conectar con lo que llamamos espiritual, los planos superiores, etc. La religión es uno de ellos. Pero el resto puede ser un científico y estar en un camino espiritual. Por eso lo digo, ¿vale? Entonces, espiritualidad es el 9. Pero siempre es con corazón amplio y ayudando a los demás. Luego hay otros números, no os voy, bueno, os lo comento, ¿qué era este? Porque si no me alargo, yo que tengo tanto tema, perdonad, ¿me podéis decir? Bueno, lo comento rápido y ya está. Hay lo que se llaman números maestros. Del 1 al 9 son los números normales. Hay unos números que se consideran especiales, pero son repetición. El 11 son 2 unos, el 22, 2 doses, el 33, y porque hay más, pero eso no se usa. En esta numerología no se usan. 11, 22 y 33 se consideran lo que llaman números maestros. ¿Por qué? No porque la persona sea más maestra, más importante. Luego resulta que en la numerología te dicen, tú eres un 11-2, tienes un número maestro, y dices, ¡oh! ¡Qué bueno soy! Te hincha el ego, el ego, te hincha el ego. Eso también es el 3, equivocarse de palabras es el 3. Te hincha el ego, claro. No, es lo contrario, es una obligación moral. Tienes una capacidad que ya trabajaste en otra vida y que ahora, si quieres, la puedes usar, pero para los demás, no para ti. No sirve para ti. Entonces, por eso dicen 11-2. 11, que sumado da 2, para todo el mundo es un 2. Cuando la persona madura y puede y quiere ayudar a los demás, puede usar el 11, por ejemplo. ¿Vale? 22-4, 33-6. Es que a mí la suma me sale 33. 33, vale. ¿A tu hija? A mí. Ay, pobrecita. Cano. ¿Alguien la conoce? Pero Yo. Vale. ¿Verdad que es una alma bendita? Es muy normal, ¿no? La tía. Entonces no la he desarrollado todavía. Bueno, tienes que desarrollar el 6 primero. No, es muy niña normal, ¿no? Es muy niña. Yo. mira. Yo soy. Y a mí me ha salido la suma 33, que sumando. Me ha salido 24. Sí. Me ha salido 33 y 33. sumo. Ella lleva tiempo escuchando de alguna manera que tiene que ayudar a los demás. Y dice, ¿yo? ¿Y cómo voy a ayudar a los Sí. demás? ¿Y cómo voy a Es ayudar que a no sé los cómo, no demás? sé cómo hacerlo. Te lo explico, no es fácil. Bueno, no es fácil, sí que es fácil. Pero vamos, hay que hacer una serie de cosas. Lo resumo rápido. Primero empiezo con el 11 y luego termino con este. El 11 es el más fácil. 11-2 significa que primero tienes que arreglar el 2, vivirlo bien, como camino de vida estoy hablando, ¿vale? Tienes que aprender el 2. Una vez ya lo tienes, puedes sacar esa capacidad que ya traes de otra vida de transmitir mensajes. Eres la persona que comunica a otro y le dice exactamente lo que necesita, sin saberlo, sin darte cuenta. Eres, como llamaría, un asesor, un consultor nato, un psicólogo, que te explica algo y te aconseja sin saberlo, y puede ser una ama de casa, no tiene que tener ningún título. Eso sería el 11-2. Le llaman, por eso la gente se hincha, el mensajero divino. Queda muy bien. Pero a mí me suena es simplemente la capacidad de... Es como si tuvieras una intuición que te permite aconsejar a otros de una manera muy fina. Este es el 11-2. Vale. 22-4 es el que tengo yo. No lo he comentado, pero mi camino de vida no es un 4, sino es un 22-4. Primero, tengo que aprender a tocar de pies en el suelo, ser responsable, a lograr hacer dinero para mantenerme, a mí, la familia, todo eso, ¿vale? Pero una vez ya lo tengo, si quiero, porque eso es si quiero, siempre, si no quieres, pues pasa de eso, pero si quieres, puedes sacar esa capacidad que tengo en mi mochila de hacer lo mismo, pero para otros. Entonces, por ejemplo, yo ahora soy presidente de una asociación sin ánimo de lucro en Pineda, ayudo a que todos los socios cumplan sus objetivos, he hecho cursos de motivación para parados, o sea, ayudar a que los demás toquen de pies en el suelo y tiren adelante sus objetivos. Pero eso después de que yo haya logrado centrarme, porque si no, ¿qué conseguí? A los 16 años yo ya estaba en la cabeza montar una cooperativa para parados negros. Lo digo así porque tenía 16 años y empezaban a venir inmigrantes negros en mi pueblo que venían y veías que lo pasaban mal y yo decía, pues si se montara una cooperativa, estos podrían... Lógicamente no hice nada, no podían ni... Pero ya me acuerdo de eso porque ya la idea se tiene, solo que es imposible poner en práctica hasta que te has madurado. Y el 33 es el más difícil. Porque si el 11 es un poco difícil, pero el 22 más, el 33 es el amor a todo el mundo. El 6 es el amor a ti, a tu pareja, y dejarse amar. Eso es el 6. Cuando esto ya lo tengas bien, puedes salir el otro.
Y el otro es tipo Gandhi, tipo Teresa de Calcuta, tipo... Bueno, estos son exagerados, ¿vale? Pero es ese estilo. ¿Conoces a Amma? ¿Cómo? Amma, ¿has oído hablar de Amma? Sí. Es La mujer que abraza. Sí, la que abraza, que casi todo el mundo la conoce por eso. Ella es un 33, para que lo entiendas. Se dedica a amar, solo de amor. Desde luego hoy día Sí, no se pues tú paga te mucho pones eso. a- O sea que no sé si podríamos vivir haciendo eso. A dar abrazos por ahí no te hacen el mismo caso que a ella, ¿eh? O sea, eso lo desprende. Claro. No es que tengas que hacer eso, que conste, ¿vale? Pero el 33 te da la capacidad de amar a todo el mundo. Y eso lo que dices es que ya lo hiciste en otra vida. Si quieres, lo puedes sacar. Si no, no hace falta. Que conste que el número 6, sí, lo tienes que trabajar. El 33, si quieres, si algún día te sale, si te apetece. ¿Cómo sacas el número? Cuando sumas, antes de reducirlo al final, los dos últimos, te saldrá un 11, un 22, un 33. Ah, vale, Vale. vale. Para Si que es me así- salga 6 me sale 3 más 3. Claro, 33, en su caso, mira, ¿veis? 24, a ella le sale 24, y por lo tanto este es un 6, pelado, ya está, se suma y ya está. Pero si aquí hubiera salido 33, que es su caso, se mantiene el 33, se pone una barra y un 6 detrás. Entonces 33 barra 6, y es el número maestro de Es que a mí me han dicho que en otra vida fui cura. Ahorita motorreligioso. Sí, tío, estamos Y todos venimos del mismo Biología y convento. eso. en esta vida vengo a hacer también a dar amor y a dar comprensión porque era ¿Quién te lo ha dicho cura. por curiosidad? Uf, Bueno, vidente o algo así. sí. Pues mira, te está diciendo lo mismo que te he dicho yo sin conocerte y solo con un número. Era que fui hombre religioso, tampoco me dijo exactamente ni cura ni fraile. Vale, Un hombre religioso religioso, que se Trabajaste dedicaba a dar sin recibir nada a cambio. Claro. Pero ahora tienes que aprender a dejar que te amen. Por eso primero Supongo sabes. que eso es lo que tengo que aprender en esto. Claro. Tienes que aprender a no solo a amar y a darte, sino a recibir. Si damos sin recibir no funciona bien, nos agotamos y luego terminamos sin poder dar. Lo mismo que si solo pedimos y dar. O sea, tiene que equilibrarse. Entonces el 6 te dice, primero equilibra esto. Y luego, si te apetece y te sale, no te preocupes que ya te saldrán oportunidades. Pero primero que te sientas amada. Primero por ti misma. Luego, ¿veis? Un ejemplo bastante claro en este caso porque es un poco más duro, el 33 es más complicado que otros números, por eso, ¿vale? Pero son números maestros que son opcionales. Los otros todos tienes que trabajarlos y te vas a encontrar con que si lo haces conscientemente te es mucho más fácil. Cuando lo sabes es cuando lo puedes hacer más conscientemente. Si sabes lo de tus hijos, pues bien. Y ahora queda solo rápidamente lo del año personal. Eso. Eso es muy fácil. Venga, muy bien. 33, muy bien. Pues teníamos que saber primero el número del camino de vida. Vale. Porque tu primer año, cuando naciste, el número de año personal, que se llamaría la energía que se movía en ese momento, era justo el del año del camino de vida. O sea, tu primer año, de los 0 que naciste hasta el año 1, hasta que cumpliste un año, tú tenías el número 6. El siguiente año, el 7, el 8, el 9, y otra vez el 1, el 2 y el 3. Así podéis poner toda vuestra fecha. Toda vuestra vida sabéis que lo podéis hacer. El programa ya te lo pone hasta los 80 años. Es por eso que es una hoja entera, pero en realidad es eso. Ahora, si queréis saberlo inmediatamente, para no tener que sumarlos todos, O sea, si yo nací en el 72 es el 1. olvídate del año 72. Tú no naciste en el 72, naciste en un día, un mes y el año. La suma de todo esto te da 33,6, o sea, el 6. Sí. Tu primer año, del 72 Ah, el 72 hasta... era el 6. Exacto, para ti. Y luego el siguiente era el 7, y el siguiente el 8, cuando cumpliste, y así. Entonces, si queréis saber rápidamente, porque si te quieres quedar con la peña, tienes una amiga, un amigo, y quieres decirle, ven para acá tú. Yo soy muy vidente, yo veo. Ya sé. Yo soy vidente, tengo 2 dientes. Entonces, le pides su fecha de nacimiento. Si sumas el día de nacimiento, más el mes de nacimiento, más el año actual, sabes su año de ahora. Ahora lo podéis hacer para vosotros. Vuestra fecha de nacimiento en el día, el mes, y en lugar del año de nacimiento poned el año de ahora, 2017. Y se resume. Te queda vosotros, ¿no? Como empezó al principio. Como hemos hecho antes, ¿eh? Sí, igual, pero poned el 2017 aquí en lugar. A mí me sale 6 otra vez. Pues no estás en un año 6, Toma, tú te clonco. por eso está aquí Yo no me ahora. acuerdo, quiero verlo.
¿Cuál era? El día, ¿tú no tienes fecha? Le he hecho una foto, yo le he hecho una foto. Bueno, esto no es lo mismo porque esto es lo que tienes que aprender toda la vida. Pero bueno, sí sirve para tener una idea. Este es el año de hacer cosas, el año de... Sí. Por eso os digo que luego si queréis hacer una foto y ya está. Coincide. En vuestro caso, seguro, ¿eh? El año 2017 y el día de nacimiento 18. Vamos a hacer otra vez, que años pasados. A mí me sale este año en un año 9. El año 9, o sea, no os voy a decir todas porque ya lo podéis ver ahí y aparte que existe. O sea, yo tengo un año de amar. Sí. Amar con el 33, con el 6.